porque hemos llegado hasta este día. Todo el año hemos estado siendo edificados por la ayuda del Señor y la dirección de nuestro hermano Augusto, el tema de los profetas menores, específicamente el libro de Oseas. Y el día de hoy vamos a continuar. Así que estén pendientes todos para que vayamos juntos edificándonos y reconociendo lo que Dios quiere manifestarnos en la palabra que está en el libro de Oseas. Vamos a saludar a nuestros hermanos que están vía Zoom también y los que van a ver posteriormente en las redes sociales. El Señor les bendiga y les invito a quedarse hasta el final para que aprovechen la enseñanza del día de hoy. Pero como siempre vamos a empezar el culto entregando la mano del Señor, así que les invito a ponerse en pie. Señor, estamos acá nuevamente reconociendo tu amor, tu misericordia, tu bondad, reconociendo tu interés, Señor, para que nosotros nos edifiquemos juntos como congregación. Gracias, Señor, porque nos permite estar acá. Ayúdanos a aprender a entender y a discernir todo lo que el día de hoy vamos a escuchar. Ayúdanos también, Señor, a poner en práctica todo lo que nosotros aprendemos en tu palabra. Y ponerlo en práctica, Señor, es hablándole a otros. Ponemos en tus manos este culto, Señor, y te lo dedicamos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Ahora vamos a entonar un himno. Del himnario Celebremos su gloria. Así que les invito a cantar todos. Estamos acá y los que están en su gloria. Número 114. Suena el dulce sí. Los montes y los collados levantarán canción. Isaías 55:12. Suenen dulces himnos, gracias al Señor, y oigas en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador, para beneficio de la humanidad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si continuas ahogados, y el cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Salsa de alegría llena el corazón, la batida con humanidad. Dios se compadece, viendo su aflicción y de nuestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria sin podemos ahogados, y el cantar de gloria que se oye sea nuestro cántico también. Sientan nuestras almas noble gratitud hacia el que nos brinda redención. Y a Jesús de Cristo, que nos da salud, tributemos nuestra oración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria sin condenas ahogados, y el cantar de gloria que se oye sea nuestro cántico de bien. Suenen dulces himnos, gracias al Señor, y oigas en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador, para beneficio de la verdad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria sin
Continuamos con el programa y ha llegado el momento de la noticia efectiva. Pedimos a nuestra hermana Nancy que nos lea las noticias del día de hoy. Adelante. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Y como primer noticia el día de hoy tenemos Elon Musk muestra al mundo el nuevo robot humanoide de Tesla. Así es el Optimus Gen 2. En octubre de 2022 conocíamos a Optimus, el prototipo de robot humanoide presentado por Tesla. Vio la luz en el All Day del año pasado. Era un primer prototipo algo barco en diseño, bajo la promesa de que acabaría llegando al mercado por menos de $20,000. Un año después, Musk anuncia en redes sociales la segunda generación de Optimus, Tesla Optimus Gen 2. Es un robot algo más grande, más rápido y con mejor equilibrio. Este nuevo robot de Tesla es capaz de caminar un 30% más rápido que el modelo anterior. Del mismo modo, su peso se ha reducido en un total de 10 kilos. Mira sobre todo a mejorar el equilibrio general a la hora de moverse. Se han implementado también importantes mejoras en elementos como las manos. El video compartido por Elon Musk nos muestra cómo es capaz de sujetar objetos tan frágiles como un huevo y cómo lo transporta sin romperlo en ningún momento. Esto se logra gracias a los sensores táctiles implementados en los propios dedos, por lo que el robot es capaz de aplicar distintos tipos de presión. Casi todo ha sido rediseñado en este 2, mecanismos de elementos como las rodillas, el cuello, articulaciones. Lo que ha mostrado Musk tan solo es un adelanto de sus capacidades, no habiendo fecha cerrada para la presentación oficial del robot. Ya en 2022 el robot se nutría de la experiencia acumulada por Tesla y producción autónoma de un paquete de baterías bastante generoso, conectividad con LTE como Wi-Fi. Se esperan saltos en estos apartados, con el reto de conseguir un humanoide completamente funcional. Como segunda noticia, tenemos Rusia asegura que responderá simétricamente si se confiscan sus activos en Europa. También tenemos suficientes activos que están congelados aquí, declaró el ministro de Finanzas ruso. Rusia responderá simétricamente si se confiscan sus activos en Europa, afirmó este jueves el ministro de Finanzas ruso, Anton Silvanov, en una entrevista. Si se toma tal decisión, seguirá una respuesta absolutamente simétrica por parte de la Federación Rusa. También tenemos suficientes activos que están congelados aquí, en Rusia, que también están en las llamadas cuentas C. Estas son nuestras obligaciones sobre valores, dividendos, lo que incluyen nuestras obligaciones con contrapartes extranjeras de países no amistosos de países africanos. Estados Unidos insiste cada vez más en entregar a Ucrania los activos rusos congelados. Recientemente, la Washington Post reportó que la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está intensificando sus esfuerzos para convencer a Occidente de transferir a Ucrania activos rusos congelados. Sin embargo, los intentos de utilizar tales activos podrían amenazar a los países occidentales con enormes obstáculos jurídicos y financieros. Desde el Kremlin ya han destacado en reiteradas ocasiones que considerarían ilegal la confiscación de sus activos. Así, el presidente ruso Vladimir Putin expresó que robar los bienes de los demás nunca benefició a nadie. Estas fueron las noticias de Agustín, hermano. Ahora vamos a leer la información semanal. En primer lugar, invitamos a todos nuestros hermanos a inscribirse en nuestro discipulado de formación cristiana en los 4 niveles. Este 2024, nivel 1 se dará en 2 modalidades: presencial para damas, que será los días domingo a las 7:30 de la mañana, y virtual mixto, que será los lunes a las 7:30 de la noche, vía Zoom. Para el segundo, tercero y cuarto nivel, las clases serán los días lunes también, vía Zoom, a las 7:30 de la noche. Invitamos a todos los caballeros a asistir al último punto de caballeros, que es el
el domingo 30, sábado 30. También invitamos a todos los hermanos de la congregación a que este domingo 24 y domingo 31 traigan invitados a los cultos especiales de Navidad y fin de año, un horario único de 10 de la mañana. Tomen nota, solo va a ser un horario, el 24, de 10 a 12, e igualmente el domingo 31, de 10 a 12 de la mañana. Tendremos participaciones especiales del coro, los jóvenes y la escuela bíblica infantil. Y además estaremos depositando en la canasta nuestros planes y propósitos para el 2024, eso en el último punto del año, que será el 31 de diciembre. Invitamos también a todos los hermanos a conectarse en la plataforma Zoom el día de mañana a los devocionales. Mañana viernes 22 de diciembre en los horarios de las 7, a las 9:30, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. Vamos a estar juntos compartiendo los devocionales de oración y ayuno. Y nuestro punto de cierre mañana será vía Zoom y será a las 6 de la tarde. Así que tomen nota también. Con esto finalizamos la información y ahora vamos a leer el material de edificación. El tema de hoy es el crecimiento de la iglesia. Una iglesia puede estar viva y creciendo aun cuando el número de sus miembros congregantes no cambie significativamente. Si aquellos que son parte de la iglesia están creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesús, sujetando sus vidas a su voluntad, tanto individual como colectivamente, esa es una iglesia que está experimentando un verdadero crecimiento. Al mismo tiempo, una iglesia puede estar aumentando su membresía semanalmente, llegando a contar con grandes números, y aún así estar muerta espiritualmente. El crecimiento de cualquier índole sigue un patrón típico, al igual que un organismo, la iglesia local tiene a aquellos que plantan la semilla, los evangelistas, aquellos que riegan la semilla, los pastores y maestros, y otros que usan sus dones espirituales para el crecimiento de los que están en la iglesia local. Pero nótese que es Dios quien da el crecimiento. Lo podemos ver en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Aquellos que plantan y aquellos que riegan recibirán cada uno su propia recompensa de acuerdo a su labor. 1 Corintios 8 nos habla sobre eso. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Debe haber un balance entre quienes plantan y quienes riegan para el crecimiento de la labor local. Lo que significa que en una iglesia sana, cada persona debe saber cuál es su don espiritual para que pueda funcionar plenamente dentro del cuerpo de Cristo. Si el plantar y el regar están fuera de balance, la iglesia no prospera conforme al propósito de Dios. Desde luego, debe haber obediencia y una dependencia diaria del Espíritu Santo para que su poder pueda ser derramado en aquellos que plantan y riegan, para que venga el crecimiento por parte de Dios. Finalmente, la descripción de una iglesia viva y creciente se encuentra en Hechos 2, del 42 al 47, donde se declara que los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Luego dice que se ayudaban unos a otros y alcanzaban a aquellos que necesitaban conocer al Señor, por lo que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando estas cosas están presentes, la iglesia experimentará un crecimiento espiritual, ya sea que haya o no incremento numérico. Con esto finalizamos la lectura de la planificación. Vamos a pasar entonces a escuchar el estudio de la palabra, la voz de nuestro querido hermano Augusto Estefan, siempre refiriéndose al tema de los profetas menores, específicamente al libro de Oseas. Adelante, hermano Augusto.
Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio. Creo que ya, pues, como siempre llevamos, empezamos como la cosa el año pasado, más o menos, creo que llevamos más de un año. Pero bueno, vamos despacito, así como los rusos, ahí en Ucrania, van despacio. Aquí estamos nosotros también tratando de aprender lo más posible, sacándole provecho a lo que es el estudio de este libro del Antiguo Testamento. Hay una cosa, hermanos, que es importante, que no sé cuánto tiempo llevamos de convertidos, cuántos años ya desde que nos convertimos a Cristo, desde que nacimos de nuevo, llevamos, digamos, el tiempo que llevamos en la fe. Y esto es importante porque, miren, el tener muchos años en la fe no garantiza que seamos creyentes ya maduros, ya capaces de poder digerir, ya podemos decir, carne, o sea, como decía Hebreos, ¿verdad? Con ahí alimentos sólidos. Me llamó la atención cuando escribe el autor de la epístola a los Hebreos, en el capítulo 5, los versos del 11 al 14. Es interesante lo que dice ahí. Cuando leo estos versículos, digo, bueno, ¿en qué estado estamos nosotros? Todavía estamos en una situación de que tenemos necesidad de la leche espiritual, o si somos capaces, ¿verdad?, de digerir el alimento sólido. Y es que había un problema en la iglesia a la cual escribe el autor de Hebreos. Había un problema. Dice ahí en el versículo 11, miren lo que dice: de esto tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicar. Dice, porque habéis llegado a ser tardos para oír, debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido. De nuevo tenéis necesidad de que alguien os instruya desde los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimentos. Cuando pienso en esto que dice el autor, cual se le atribuye a Pablo, digo yo, ¿cuánto tiempo en verdad llevaban los cristianos hebreos en la fe? ¿Cuántos años? Si consideramos la fecha en que la epístola fue escrita, estos creyentes hebreos llevaban aproximadamente entre 20 y 25 años de haberse convertido. Más o menos es el tiempo de haberse convertido. Y lo que les dice el autor es, en el versículo 11 dice que esto tenemos mucho que decir. Cuando habla de esto, está refiriendo a todo lo que ha explicado anteriormente y tiene que ver con el sacerdocio de Dios. Entonces dice, sobre este tema, pues sobre esta doctrina, tenemos mucho que decir.
Y dice, pero es difícil de explicar. Y no el problema no era tanto el autor de Hebreo, pero no estaba ahí el problema. Y era difícil de explicar, porque dice, habéis llegado a ser tardos. ¿Saben qué significa eso? ¿Cómo se traduce la palabra tardos para oír? Pereza. Habéis llegado a ser perezosos. Habéis llegado a escuchar, pero no a oír. ¿Verdad? Eso es interesante. Puedo escuchar, hermano, y no oír. Simplemente lo que está escuchando tal vez es un ruido. Alguien que está exponiendo. Entonces yo puedo escuchar y puede ser que no escuche, sino que lo que puedo oír hoy es un ruido. Mis palabras son ruidosas. Entonces dice, el tiempo transcurrido, ya deberían ustedes tener la madurez suficiente para llegar a ser maestros. Sin embargo, dice, tenéis necesidad de la leche. O sea, cuando dice ahí los primeros rudimentos de las palabras de Dios, se refiere, hermanos, a las doctrinas primeras que se les enseña a los recién convertidos. Y claro, cuando habla de las primeras rudimentos o las primeras palabras de Dios, eso nos dice cuáles son. Miren ustedes en el 6.1, cuáles son esas doctrinas elementales de Cristo. ¿Verdad? Dice, dejando las doctrinas elementales de Cristo. Dice, sigamos adelante. O sea, como queriendo decir, miren, dejemos de ser niños, que tengan necesidad todavía de leche. Sin poner de nuevo ese fundamento, miren, del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Básicamente es lo que está enseñando, lo que está diciendo, hermano. Nos habla de soteriología, amartología, escatología, ¿verdad? Nos habla de todas esas doctrinas que nosotros hemos aprendido en el DFC. O sea, son doctrinas elementales que sirven para poner el fundamento y llevarnos hacia la doctrina. Entonces, ¿cómo detectamos nosotros, hermanos, la madurez? Miren, ahí dice que hay cosas, hay doctrinas, dice el autor, que es difícil de explicar porque los destinatarios todavía no eran capaces, perezosos, o sea, no querían, estaban conformes con lo que se les había enseñado de la psicología, de la, ¿cómo se llama?, martología, de la neumatología, porque cuando habla ahí, hermanos, de imposición de manos, nos lleva, ¿saben a qué, verdad? Se ponían la mano, recibían el espíritu, muchas cosas, ¿verdad? Lo consideraban casi una doctrina. Entonces decía que todo el que se alimenta de leche, dice el versículo 13, no es capaz de entender la palabra de la justicia, porque un niño. O sea, hablando niño espiritualmente. O sea, que hay cosas más profundas de la palabra de Dios. Hay cosas todavía que necesitamos, no debemos ser conformistas, es lo que está diciendo Pablo, autor a creyentes hebreos, que no sean conformistas con lo que se les ha enseñado. Hay cosas más profundas con que alimentarnos. Dice, el alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. El creyente maduro, hermano, llega a tener sus sentidos entrenados, o sea, habituados a la palabra de Dios. O sea, se genera esa madurez, habitúa el sentido, o sea, las capacidades, ¿verdad?, del espíritu, para discernir, o para, podemos decir, juzgar
el bien y el mal. El problema de los creyentes hebreos es que, como eran niños, todavía, a pesar del tiempo transcurrido, ellos estaban siendo amenazados, ¿verdad? Y estaban queriendo retroceder hacia el judaísmo. Pero, ¿por qué querían retroceder al judaísmo de nuevo? Precisamente por su inmadurez. Por eso que estaban retrocediendo. Por la causa de su madurez, de su inmadurez. Entonces, ese es un peligro, ¿verdad? Eso es un peligro cuando, hermanos, cuando somos conformistas, bueno, ya se nos enseñó todo y parece que ahí termina todo, pero no termina todo, sino que tenemos que seguir. Y estos sentidos tenemos que entrenarlos. Y ustedes saben que el entrenamiento es algo que es continuo. Nos entrenamos, los sentidos se van entrenando, o sea, nos vamos habituando a la palabra de Dios. Y eso nos da una capacidad excepcional de poder distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Hoy, en la época en que vivimos, los valores se han invertido. Lo bueno es malo y lo malo es bueno. Así de sencillo. Lo malo lo quieren legalizar, sí, o está legalizado. Lo malo, cada vez más y más legalizan cosas que van en contra de Dios y en contra de nuestra fe. Entonces, imagínense ustedes, yo me pongo a pensar, ¿verdad? Nosotros enseñamos doctrina bíblica, o sea, fundamento, y de ahí partimos. Es un punto de partida para seguir creciendo, Y aquellas iglesias, hermanos, que no enseñan nada de doctrina bíblica, es un peligro, están en un grave peligro. Aquellos que solo enseñan cosas para el buen vivir, solo enseñan cosas para buena relación y se olvidan de la doctrina, de las cosas profundas de Dios. El buen vivir, nada más. Y no enseñan nada, en sentido yo, están en peligro, ¿verdad? De apartarse, de ser llevados, como dice Pablo en Efesios, por todo viento de doctrina, ¿verdad? O sea, que no tienen, podemos decir, timón en el barco, sino que son llevados de un lado para otro. Dice, por estratagema de hombres que emplean con astucia el error. Porque hay muchos que saben, hermano, cómo presentar el error y lo crean, lo presentan muy bien. Entonces, los que no están bien parados se lo llevan, lo atraen. Y ahí los vemos, los hermanos perdidos. Entonces yo quiero puntualizar sobre eso, ¿no? La necesidad de la madurez. Lo que hemos aprendido es el punto de partida para seguir creciendo, para seguir la leche, ¿verdad? Y al alimento sólido. Entonces, como decía ahí, el problema no estaba en el autor del escrito. El problema dice que eran ustedes, tardos para. O sea, oían, ¿verdad? Pero eran como decir perezosos. Oían, pero era un ruido lo que ellos oían. Oían, pero no escuchaban. En Primera de Juan, si ustedes, hermanos, se han percatado, fíjense que en Primera de Juan, esta es, hermanos, una epístola
le llama esta epístolas universal. ¿Por qué se le llama epístolas universales? Porque no tienen un destinatario. Ustedes se fijan, no hay un destinatario. No, aquí no hay un destinatario, entonces por eso es que se le llama epístolas universales. Entonces dice Juan, ¿para quién escribo yo? Dice, ¿para quién escribo? Miren ustedes lo que dice 1 Juan capítulo 2, verso 2. Miren ustedes. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por causa de su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros, niñitos, porque habéis conocido al Padre. Y de nuevo dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es del principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido. Ahora, esto diría cualquiera, ¿verdad? Bueno, esto es porque la iglesia hasta le escribe, bueno, hay una confusión. Padres, hijos, hay hijitos y hay niñitos. Eso podría ser la composición de la iglesia, pero dice que les escribo a los niñitos. ¿Sabes cuáles son los niñitos? Los recién nacidos. Los hijitos son los que ya tienen edad. Después están los jóvenes y después están los padres. Pero sí, cuando uno analiza, bueno, y es que un niñito va a entender lo que escribe Juan. Porque dice, le escribo a vosotros niñitos. Obviamente, como un niñito va a entender lo que Juan le va a escribir. Un niñito recién nacido. Entonces, lo que nos está diciendo ahí Juan es el universo dado de Dios. Están los niñitos, están los hijitos, están los jóvenes, están los padres. O sea, las personas más adultas que ven. Porque dice, habéis conocido aquel que es desde el principio. Él ya lo conoce profunda. Ya es maduro. El joven, el que lleva ya ciertos años, ¿verdad? Tiene una lucha permanente, ¿verdad? Porque dice, habéis vencido al maligno. Esa es la lucha del joven, ¿verdad? Vencido al maligno por medio de su palabra. Porque el maligno dice, en primer lugar, el joven es fuerte y la palabra de Dios permanece dentro. Y como esa palabra permanece adentro, ha vencido. Es lo que hace el diablo. Tratar de atacar esa área. Cuando se es niñito, cuando se es hijito, y especialmente cuando es joven, avanzado, ya en la fe, ¿verdad? Entonces el diablo ataca. Pero dice, han vencido por la palabra. O sea, que mire el diablo y ha avanzado en la fe. Yo me acuerdo, ¿se acuerdan ustedes de unos libritos pequeños? Los distribuía la librería Bautista, bueno, los distribuía. Y entonces aparecían unos demonios ahí, ¿verdad? Había uno que recién se había convertido y estaban los demonios, ¿cómo se llama? Tratando de apartarlo de la fe, ¿verdad? Es más, esté recién convertido. Entonces los demonios ahí se pusieron, no hay problema. Entonces sucede que el hombre fue creciendo, ¿verdad? Y lo descuidaron. Y cuando llegan del diablo, por cada persona que lograba la madurez, ¿verdad? Entonces los demonios pagaban siendo degradados ahí en el infierno, siendo degradados. Pero como este había llegado muy alto, entonces los demonios que lo descuidaron tenían que seguir excavando porque habían llegado a lo más bajo del infierno. Para que vean ustedes, es una ilustración, pero para que vean ustedes, ¿verdad? Que en esas etapas, el diablo puede actuar cuando son hijitos.
Entonces, ¿qué sucede? Ahí necesita, cuando son niñitos, entonces necesitan la instrucción. Pero llega un momento en que ya el niñito pasa a una edad más adulta, todavía necesita instrucción. Pero llega un momento en que es joven, entonces ha asimilado. Entonces tiene esa capacidad de hacer guerra espiritual, no a la manera, claro, de los apóstoles y profetas, no hablamos de ese tipo de guerra, sino que dice, porque la palabra está dentro de él, ha vencido. Porque así es como se le ve, con la palabra de Dios. Y hay que resistirlo, dice Pablo, y él huirá de vosotros. Él anda como león rugiente, principalmente los que llevan cierto, 5 o 10 años, y que han perseverado en la fe. Entonces el diablo se centra en los ataques. Pero dice, no han vencido porque son fuertes, pero no son débiles. La fe, ¿verdad? Son fuertes. Y la palabra mora en ellos. Entonces, el peligro es ese, hermano. Mire, tenemos la base, tenemos la doctrina bíblica. Y eso es el fundamento que sirve. Pero no debemos ser conformistas. Porque como lo digo siempre, eso solo es una introducción, es el fundamento. Ahora toca, ¿verdad?, continuar entrenando estos sentidos a la palabra de Dios, desarrollar el pensamiento teológico, que sea capaz de distinguir lo bueno de lo malo. No que alguien me venga ahí, ¿verdad?, diciéndome algo, ¿verdad?, para convencerme. Yo venga y no lo examino. Debemos aprender como la iglesia de Efesios, ahí en Apocalipsis, decían ellos que habían examinado a unos que se habían introducido diciendo que eran apóstoles, pero ellos los habían sometido al examen y sucede que los hallaron mentirosos. O sea, que era una iglesia que tenía sana, o podemos decir así, doctrina bíblica, capaz de, ¿cómo se llama?, capaz de juzgar, capaz de examinar todo y decir, esto lo desecho, es malo, y esto es bueno. Y que conste que ese desarrollo, hermano, cuando dice aquí el que es capaz de, ¿cómo se llama?, es capaz de distinguir entre lo bueno y lo malo, no se trata desde el punto de vista del mundo, porque el mundo tiene su escala de valores. El mundo dice lo que es bueno y lo que es malo, no, sino desde la perspectiva de Dios. Desde esa perspectiva, entonces nosotros juzgamos lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, de eso se trata. Entonces, ¿qué pasa? Estos creyentes hebreos estaban queriendo apartar. Por eso ven ustedes que el autor tenía tanta premura que ni siquiera le dio tiempo de escribir su nombre, como lo hace Pablo en las otras epístolas, sino que tenía premura, porque estos creyentes estaban queriendo volver de nuevo, queriendo retroceder al judaísmo, ¿no? Y más cuando se habían introducido ahí maestros judaizantes. Entonces la reflexión es esa. ¿Qué queremos nosotros por este año nuevo, obviamente? Dejando ya la doctrina celestial. Dice, la exhortación es, sigamos a la madurez. Sigamos a la madurez. Porque hay cosas, hermanos, profundas de Dios. Nos dice en 1 Corintios, miren ustedes, ¿verdad?, que Dios las tiene preparadas para nosotros. Miren ustedes en 1 Corintios capítulo 2, verso 6. Dice Pablo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez.
pero una sabiduría, no de esta edad presente, ni de los príncipes de esta edad que perecen. Hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria, ¿verdad? Y dice ahí en el versículo 9, más bien como está escrito, cosas que ojo no vio, oído oyó, que ni han surgido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que aman. O sea, que Dios tiene cosas más profundas, hermano, para nosotros, de forma gratuita. Entonces, hermanos, tratamos de enseñar con el libro de Oseas, ¿verdad? Las cosas que Dios quiere, ¿verdad? Tratando de profundizar un poco más, ¿verdad? Tratando de aprender cómo debemos manejar un estudio serio de la Biblia. Y es que hay que tomar en serio la Biblia. Hay que tomar un estudio serio. Ya dejarnos solamente de devocional de la mañana, el versículo de la mañana, para hacer, tomar en serio la Biblia. Porque Dios tiene cosas mejores para nosotros. Y eso va creando una solidez tremenda que no va a ser cualquiera que nos va a remover de nuestra fe, de ninguna forma. Muy bien, vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio del libro de Oseas. Una pequeña introducción a la que quería dar. Lo importante que es que no seamos conformistas. Tenemos la base, ahora vamos adelante hacia la madurez. Dice acá, nos habíamos quedado en el versículo 6, cuando dice que mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento. Ahí, a diferencia de lo que leímos en Hebreos, que los creyentes más bien eran perezosos para oír, ¿verdad? O sea, se habían conformado con la doctrina fundamental de los recién convertidos, debido a que se volvieron tarde. Aquí era diferente, porque dice mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento, y el conocimiento lo tenía existencia. De hecho, en las mejores versiones dice mi pueblo es destruido porque carece de el conocimiento. Lleva, hermano, el artículo el significa que es algo que tiene existencia, es algo que existe. Y el conocimiento de Dios sí existía en ese tiempo. Pero el problema no es que eran tardos para oír. Simplemente dice, porque tú has rechazado el conocimiento. Ahí es otro problema, ¿verdad? Y mire que el Señor se refiere siempre a su pueblo como mi pueblo. O sea, mi pueblo, el que Él escogió. Dice que tú has rechazado el conocimiento. El problema es entonces que aquí no eran que eran tardos para oír, sino que lo habían rechazado completamente. O sea, lo habían dicho así como fuera de acá. No queremos oír acerca del conocimiento de Dios. Entonces, eso era muy serio. Pero miren, todas esas cosas que ellos hacían tenían consecuencias. Porque ahí el Señor, mire, les está hablando de mi pueblo. Dice, porque tú has rechazado el conocimiento. Miren que tenía consecuencias. Dice, yo te echaré del sacerdocio y porque te has olvidado de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de ti. O sea, tenía consecuencias. O sea, el pueblo de Israel, o sea, el Israel del norte, se había hecho un pueblo pagano realmente, igualito a las naciones que estaban alrededor de ellos, los cuales eran naciones
paganas, naciones que realmente no conocían al Dios verdadero, sino que tenían sus propios dioses, sus propios cultos, sus propios altares, sus propias leyes. No tenían la ley de Dios, sino que tenían su propia ley. Entonces, Israel se quería, como dice, parecer a ellos. Y tenía consecuencias. Miren, a veces cuando nosotros leemos acá, y que hay un juego de palabras, cuando se refiere al sacerdocio, muchas veces se refiere al sacerdote, cuando la palabra aquí de sacerdocio, ¿no? Se refiere a algo sagrado, o sea, las personas consagradas para representar a los hombres delante de Dios. Entonces muchas veces es una referencia a esas personas que eran de la descendencia de Aarón, de la tribu de Leví. Muchas veces se refiere a ellos. Pero hay veces, ¿verdad?, que se refiere a la nación en sí. A la nación en sí. Porque Dios tenía un propósito para el pueblo. Miren lo que dice ahí en Deuteronomio 19, 5 y 6. Perdón, es Éxodo 19, 5 y 6. Miren lo que dice ahí. En Éxodo 19, 5 y 6. Dice, ahora pues, dice, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todo lo que, porque mí es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y santos. Estas son las palabras que dirás, hijo de Israel. Esto es lo que Dios quería para él. En primer lugar, Dios los había adoptado, los había elegido en su soberana voluntad, en su soberanía, porque Dios es soberano. Bueno, y es de todas las naciones que había en todo el mundo en aquel entonces, bueno, escogió de Israel, porque Dios es soberano. Pudo escoger a cualquiera, pero como el Señor es soberano, escogió de Israel. Entonces dice, aquí establece ¿cómo se llama? Esto es condicional. Pero recuerden ustedes, aquí es condicional. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Y me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Pues lo que Dios quería, el pueblo de Israel, lo había sacado para que fueran eso. En primer lugar, el tesoro. Como un tesoro, como algo valioso. Yo los había tomado a ellos como algo valioso para que tuviera para un propósito, para que fueran un reino de sacerdotes y gente santa. Y es que Dios siempre tuvo ese propósito, escoger un pueblo al cual revelarse, para que este pueblo fuera luz a las naciones. Pero todas las naciones estaban perdidas en aquel tiempo, cada quien siguiendo su propio Dios, pero Dios quería tomar este pueblo para revelarse a ellos y mostrar a las naciones quién es el Dios verdadero, quién es el Dios que creó los cielos, la tierra, que creó al hombre, que creó los animales, que creó todo. Y que ese Dios tenía ciertas demandas. Por eso dice gente santa, gente que viviera de acuerdo al pacto, dentro del pacto. Entonces, claro, era condicional. Recuerden ustedes que el pacto mosaico era condicional. Efectivamente. O sea, si ellos hacían esto,
Dios iba a deshacer. Entonces, tenemos que verlo desde ese punto de vista. Ahora, el pueblo se había corrompido, o sea, se había depravado cuando Dios le dice esta palabra. Dios rechazaba el conocimiento, y se rechaza el conocimiento de Dios, es como rechazar a Dios mismo. ¿Verdad? Que no quiere saber de Dios, ¿verdad? Es rechazar a Dios mismo. Nadie puede hablar, hermanos, en este mundo y decir, no, yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Y eso no puede pasar. No está diciendo, entonces no está creyendo en el Dios verdadero, está en su Dios. O sea, si Dios nos dio la revelación por escrito de Él mismo, entonces nadie puede decir, yo rechazo la Biblia y creo. Nunca. Jamás. El que cree en Dios, cree en la Biblia también. Son dos cosas importantes. Porque el conocimiento de Dios lo obtenemos a través de la revelación escrita. Ahora, dice que el conocimiento de Dios está vinculado al sacerdocio, definitivamente. El Señor quería levantar un pueblo que fuera como un representante de Dios en el mundo, que representara también a los hombres delante de Dios, con oraciones, ruegos, con sacrificios, que fuera luz de esto. Entonces, ¿qué pasó? Ahí estuvo el problema. Entonces, como rechazó el conocimiento de Dios, ¿qué sentido tenía que fueran ya un reino de sacerdotes? Que se habían vuelto paganos. Ya no tenían, ¿cómo se llama?, el conocimiento del Dios verdadero. Lo que tenían era el conocimiento de Baal. Este pueblo, imagínense ustedes, el pueblo al cual el Señor se reveló, tenía ¿qué conocían más ellos? Conocían a Baal y le daban honra, le daban culto. Tanto así, ¿se acuerdan ustedes cuando leíamos los primeros capítulos? No dice si es que el oro, dice el Señor les decía, el oro y la plata que ustedes habían ganado por fe, en la cual habían ellos prosperado, y todo ese montón de plata y oro, ustedes se lo dedicaron a Baal. Y llegaron a decir, ¿verdad?, en algún momento, que todo lo que tenía, toda la prosperidad, todas las cosechas buenas, todo el trigo, todos los artículos de luz, se lo había dado Baal. O sea, hasta qué extremo llegó el pueblo. Y claro, el Señor después vino y les envió el juicio de la escasez para demostrarles que, a pesar de que adoraban a Baal, era él el que les daba la plata, era él el que les daba el oro, era él el que les daba buenas cosechas, era él el que les permitía hacer buenos negocios. Era por causa de él, para que el pueblo reconociera realmente que no era Baal, era Dios, pero claro, llegó el juicio de la escasez, ¿verdad? Y después, claro, llegó el juicio, ¿verdad?, de la cautividad. Llegó el juicio de la cautividad. Entonces, cuando pensamos aquí, yo te echaré el sacerdocio, le está hablando en sí al pueblo. A ese pueblo dice que perece por falta de conocimiento, porque lo había rechazado. Porque no es que no lo tenía, lo había rechazado. Dios lo iba a echar también del sacerdocio. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no sería más, ¿verdad?, que Dios iba a despojar a Israel de su rango sacerdotal. Ya no sería más un reino de sacerdotes y gente santa, porque era lo menos que eran. No eran sacerdotes. Ellos representaban a Baal, no representaban al Dios verdadero. Entonces dice que Dios les quita el privilegio de ser eso, reino de sacerdotes.
Entonces, si nos ponemos a ver la historia de Israel, si bien es cierto, ¿verdad?, que hubo un retorno de la cautividad, hubo una reconstrucción del templo bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías, ¿verdad? Hubo una reconstrucción de la ciudad. De nuevo se retornó el culto, ¿verdad? Pero en el fondo el pueblo no cambió, únicamente dejaron los ídolos, ¿verdad? Pero el pueblo no cambió para nada. Siguió lo mismo. Se convirtieron más bien en una religión bien rígida. Cuando el Señor vino por primera vez, al ver ellos, al ver que habían rechazado inclusive el bautismo de Juan, porque los líderes espirituales del pueblo, los escribas, los fariseos, ¿verdad?, los doctores de la ley, los sacerdotes, no habían querido ellos bautizarse en el bautismo de Juan. Y de esa manera estaban rechazando los designios de Dios para ellos. Y llega un punto en que el Señor Jesucristo les dijo, miren lo que les dijo en San Mateo 21:43. O sea, ellos querían seguir con la justicia propia, con su religión. Recuerden que el Señor les había dicho que cada vez que hacían un prosélito, o sea, un discípulo, hacían de él que 2 veces más hijos del infierno, porque ni entraban ellos, ni dejaban entrar a los demás. O sea, que era muy serio también. El pueblo no estaba tampoco cumpliendo su función sacerdotal. Más bien era una religión rígida. Y claro, había mucho negocio también, porque estaban los campistas, los que vendían las aves, los que vendían el ganado para los sacrificios. Eso era un negocio de los sumos, o sea, que hacían negocio. El Señor un día se enojó tanto que volcó las mesas de los campistas, porque habían hecho del templo un mercado. Y claro, cuando le tocan la bolsa, ¿verdad?, a los ¿cómo se llama?, los dueños de esos negocios, van a reaccionar, porque era el negocio lo que estaban haciendo. Pero miren lo que dice San Mateo 21:43. Por esta razón os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a un pueblo que producirá los frutos. Miren, hermanos, el Señor nunca se ha dejado sin testimonio a la tierra. Siempre tiene que haber alguien que dé testimonio de él. Si Israel fracasó y más bien lo que hizo fue crucificar a su Mesías, ¿verdad?, crucificarlo, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Y de la peor forma, si lo que hicieron ellos fue terrible, porque querían su propia justicia. Pero como Dios nunca se ha dejado sin testimonio. Entonces, ¿quién es ahora ese ¿cómo se llama?, ese pueblo que debe producir los frutos del reino, digamos, en esta dispensación? Obviamente hablamos de la iglesia. Israel ha sido echado fuera del sacerdocio. Ha sido echado. Prueba de ello. Hoy día, Israel no está haciendo una función sacerdotal. Primero, no tienen un templo. Eso.
Segundo, porque no creen en el Mesías. Están esperando al Mesías. Entonces no tienen luz. Más bien, ellos necesitan. Y claro, tienen que ser preservados. Pero miren, ¿quién es el que da testimonio? ¿Cuál es el otro pueblo que habló? El Señor. Y eso el Señor lo predijo también. ¿Recuerdan la parábola de las ovejas? Dice, tengo unas ovejas, ¿verdad? Que son de otro redil y van aquí a entrar y van a ser un solo redil. O sea, que Dios está tomando pueblo de entre los gentiles, que es la iglesia, donde desaparecen las distinciones. Ya no hay judío ni griego, no hay varón ni mujer, sino que todos son en Cristo, uno solo. Miren ustedes lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Miren ustedes. Pero vosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10. Vosotros en el tiempo pasado no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. O sea, los gentiles, los paganos, que se convierten a Cristo, que antes no eran pueblo, ahora son pueblo. Entonces se espera, hermanos, que nosotros, como iglesia, pueblo del Señor, pueblo de Dios, y ese D es muy importante porque ese D implica pertenencia. Somos un pueblo que le pertenecemos al Señor. Entonces a nosotros se nos ha dado en esta dispensación ser un reino de sacerdotes. No es el reino de Dios que consta, pero debemos presentar o comportarnos como sacerdotes. Somos un pueblo con real sacerdocio. Y mire que Apocalipsis 1, miren 4 al 6. Dice así, miren. Apocalipsis 1. Dice, del 5, dice 4, Juan dice, a las 7 iglesias que están en Asia, gracias a vosotros y paz de parte del que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus de Dios que están delante de su, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de entre los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre y nos constituyó en un reino, sacerdote para Dios su Padre. A él sea la gloria y el dominio para siempre jamás. Amén. Entonces, ahora la iglesia es el reino. O sea, nosotros somos los encargados de ser, podemos decir, los testigos de Dios en la tierra, porque el sacerdote tenía eso. El sacerdote tenía funciones de enseñarle al pueblo la ley. Entonces nosotros somos testigos de Dios, somos luz para el mundo, ¿verdad? Porque Dios nunca se va a dejar, hermano, sin testimonio. Y ese testimonio tiene que dar ahora la iglesia. Entonces somos un reino. De eso se trata entonces cuando el Señor le habló que el reino
puede ser quitado de ellos y dado un pueblo que produzca los frutos del reino. Y cuando hablamos de frutos, frutos de justicia de Dios, eso es lo que son. Temporalmente, Dios no tiene ahorita relación con Israel. Ahorita es con la iglesia en esta dispensación, pero Dios va a volverse de nuevo cuando la iglesia sea arrebatada. Entonces Israel va a ser el que va a dar testimonio a todo el mundo del Mesías. Entonces, temporalmente, como les digo, Israel se le ha quitado el privilegio de sacerdocio y lo tiene la iglesia en la actual dispensación. Entonces nosotros somos los llamados no solo a dar testimonio, dice, a anunciar las virtudes de Dios, reflejar lo que Dios es. Eso es lo que nos dice como sacerdotes, o sea, representando a los hombres delante de Dios, ¿no? Para ayudar orativas, peticiones, acciones de gracia, todo lo que hace un sacerdote. Ya el sacrificio del cordero ya está. Ya fue hecho una vez y para siempre. Un sacrificio único. No estamos presentando sacrificio continuo. Entonces, como le digo, ese privilegio, hermano, le fue transferido en esta dispensación a la iglesia. Nosotros somos los llamados a un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, como pueden ver, hay cosas, hermanos, que es importante que conozcamos en cuanto a Israel y en cuanto a nosotros como iglesia. Muy bien, como ya el tiempo se terminó, vamos a continuar la próxima semana desarrollando ese tema. Aún hoy, créanme, la nación de Israel son unos poquitos los ortodoxos. La mayor parte del pueblo de Israel, como lo he dicho, también son ateos, lamentablemente. Así es. Y eso ¿cómo se llama? Va a cambiar. Pero como dice la palabra, que aunque Israel fuera como la arena del mar, un remanente salvo. Amén, hermanos. Gracias, hermano Augusto. Bueno, hermanos, ahora los invito a que nos pongamos en pie porque vamos a orar por las ofrendas. Inclinemos nuestro rostro. Señor, estamos plenamente agradecidos contigo porque entendemos que todos los recursos que llegan a nuestro bolsillo vienen de tu parte. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das, nos has dado durante todo el año y nos seguirás dando. Ayúdanos, Señor, a poder contribuir más a esta iglesia. Ponemos en tus manos estas ofrendas, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, creo que todos estamos contentos y agradecidos con el Señor por este mensaje que escuchamos. Esta reflexión nos ha dado ánimo para seguir creciendo en la palabra del Señor y entendiéndola. Y por eso vamos a agradecerle al Señor y de paso pues vamos a despedir el culto con una oración. Así que les invito a que oremos juntos. Señor, venimos agradecidos por este mensaje de hoy. Gracias, Padre, porque tu palabra nos arroja luz, nos arroja verdades que necesitamos escuchar para crecer y para cimentarnos en ti, en el conocimiento sobre ti, en el andar, en la vida cristiana, Señor.
Ayúdanos a seguir firmes y constantes en este culto de doctrina para la vida. Ayúdanos a llegar con bien a nuestros hogares y bendice a todos los hermanos que están conectados vía Zoom o los que nos van a ver en las redes sociales. Todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga.